Con ustedes el mejor canal Historias Piadosas, vídeos se publican todos los días, únete a nosotros. Camille nunca ha tenido miedo al trabajo, sobre todo al aire fresco del campo. Los pájaros cantan, el sol brilla, una ligera brisa le toca cariñosamente las mejillas, coqueteándole como un chico enamorado. Camille fue sacada de su estado de reflexiones apesadumbradas por una áspera voz masculina del copropietario de la finca. ¿Qué haces? ¿Quieres volver a hacer el vago todo el día? No funcionará. Cariño, recuerda que solo puedes tener un día libre cuando llueve. Y no solo una pequeña lluvia tangible de hongos, sino un verdadero aguacero. Así que coge tu azada y vete asegurando de que no quede ni una brizna de hierba. Camille lanzó una mirada preocupada en dirección a Stephen, pero no se opuso. ¿Por qué? Solo conseguirás estropear el ambiente. Te harás enemigos tomando la azada en tus manos. Se puso manos a la obra. Por desgracia, en su incómoda posición. Esta tarea aparentemente simple requería mucha energía y esfuerzo. El hecho era que Camille estaba embarazada de 6 meses. Eso hacía que se cansara mucho más rápido que antes. Pero esta no era la única razón del cansancio de Camille. Obligada a trabajar en el huerto de otra persona. La razón era que estaba prisionera de la colonia de mujeres, situada relativamente cerca del pueblo. Más de la mitad de los habitantes de la zona trabajaban allí como guardias en las torres o como escoltas dentro de la propia penitenciaría. El lugar donde trabajaba Camille no pertenecía a nadie, sino al propio jefe de la colonia. ¿Para qué tenía que trabajar? ¿Del amanecer al anochecer? Sudando bajo el ardiente sol de julio. Sin embargo, para una prisionera, este trabajo parecía la salvación. Sobre todo después del infernal trabajo en el taller de costura cosiendo uniformes de trabajo. Aquella memorable conversación había tenido lugar una semana después de que Camille descubriera que estaba embarazada. Aunque sería más exacto decir que las primeras señales las dio su propio cuerpo, que respondió a los cambios con una grave toxemia. Y debilidad. Como sabemos, no se puede ocultar la verdad, sobre todo en un centro penitenciario, donde hasta las paredes tienen oídos. El superior de Stephen recibió la información casi de inmediato. Pero para no revelar inadvertidamente la fuente, esperó una semana antes de llamar a Camille para hablar con él. El despacho de Stephen no tenía peor aspecto que el de un hombre de negocios de éxito, sillas caras tapizadas en cuero con respaldos ortopédicos, un ordenador con un gran monitor, un escritorio de roble y un buen sistema acústico que reproducía música de calidad de artistas nacionales. Un enorme acuario con innumerables peces situado en un rincón completaba la espectacular imagen de la morada del gerente. Al encontrarse en este reino de lujo entre rejas, Camille se quedó helada en el umbral del despacho como un pasmarote. ¿Estamos aquí de pie? Camille, entra, siéntate. ¿Tienes algo de qué hablarme?, dijo Stephen con un gesto amistoso de la mano. Camille se estremeció. Su mayor temor era que su jefe le sugiriera que se convirtiera en informante confidencial. Camille sabía que, en ese caso, tendría que escuchar a escondidas las conversaciones de otras personas y comunicárselas a sus superiores. Pero lo peor de todo era que si los presos se enteraban, sin duda tendría problemas. Como si leyera sus pensamientos, Stephen dijo: «Vamos, relájate. No voy a obligarte a espiar a Camille. Ya tengo suficientes informantes. Pero me faltan buenos ayudantes. Sé que estás embarazada y todo eso. Así que tengo una propuesta muy interesante que hacerte. Espero que quieras irte pronto antes de tener el bebé». Lo he adivinado. Camille rompió a sudar, le temblaron los labios y se le llenaron los ojos de lágrimas. Claro que quiero. Stephen, de verdad. Claro que sí, pero, ¿qué se le va a hacer? El comandante de la colonia rió satisfecho. Ya me gusta esa respuesta. Esa es la cuestión. Así que no nos andemos con rodeos. En general, necesito un trabajador para mantener mi jardín en orden. Vivo en un pueblo, pero tengo una casa de 2 plantas, una casa de baños y un terreno de 2 hectáreas. Solo para cuidarlo no tengo ni tiempo ni fuerzas. Así que quiero que alguien lo arregle. ¿Y cuándo vayas a dar a luz? Entonces firmaré tu libertad condicional. Ya lo creo. ¿Está de acuerdo? Camille se lo pensó.
La oferta sonaba tentadora. Pero había algo en ella que la inquietaba. Sabía que si daba a luz entre los muros de la colonia, su hijo acabaría casi con toda seguridad en un orfanato, y sería muy difícil sacarlo de allí, según palabras de prisioneras experimentadas. Sí, no sé qué pensar. ¿No crees que pueda encontrar a alguien más cooperativo para ocupar tu lugar? Sí, cualquier prisionera vendería su alma por salir de estos muros. Solo estás dando rodeos. ¿Estás de acuerdo o no? El alcaide empezó a perder los nervios. Camille volvió a mirarle a los ojos. Luego, en voz baja, replicó: estoy de acuerdo. Deberías haberlo dicho enseguida, o solo estás haciendo demagogia. Demagogia. Es demasiado caro pensar en estos casos. Deberías darte cuenta de que mañana vendrás a un nuevo lugar a cumplir tu condena. Stephen sonrió. Camila sintió y, conteniendo a duras penas las lágrimas, salió del despacho. De camino a su celda, se hundió imperceptiblemente en el abismo de los recuerdos que se remontaban a muchos años atrás. Era difícil decir que su vida fuera fácil, pero nunca se quejaba. Y de nada servía quejarse cuando no había apoyo. No había día en que Camille no se culpara por haber seguido la corriente a su novio, que la había convencido para que se quedara con sus pertenencias y algunos de sus electrodomésticos. Christopher decía que lo había comprado todo barato para revenderlo. La verdad, se supo un poco más tarde, cuando a la puerta de la casa de Camille llamó el oficial de policía del distrito con refuerzos del centro del distrito. La infeliz chica intentó explicar que todo había sido un error y que su prometido Christopher no era culpable de nada. Pero nadie quiso escucharla. La investigación avanzaba a marchas forzadas. Camille tenía muchas esperanzas de que el caso se limitara a una pena de prisión en suspenso. Pero esa esperanza se desvaneció en cuanto el juez leyó el veredicto. 3 años es mucho tiempo, sobre todo si nunca has estado entre los muros de una colonia de mujeres, donde la moral es tan horrible. Merece la pena mencionar lo duro que fue para ella al principio, siendo una extraña para todos, sobreviviendo como podía. Y no habría sido nada si no hubiera resultado que estaba embarazada. La noticia conmocionó a Camille. No solo Christopher le había tendido una trampa, sino que además la había dejado en una posición tan extremadamente picante. Por eso Camille aceptó encantada la oferta de ser la jefa de la colonia, sin siquiera darse cuenta de lo que realmente tendría que enfrentar. En primer lugar, la parcela de Stephen era al menos el doble de grande de lo que se había acordado. En segundo lugar, estaba tan cubierto de hierba que desde fuera parecía un lago verde, que se estremecía con cada brisa. Esto no es trabajo de un día, ni siquiera de una semana, pensó Camille, y comenzó sus tareas. Al principio no le resultó difícil trabajar en el huerto. Pero a medida que su barriga crecía, se hacía más y más difícil. Además del huerto, el supervisor le echaba encima todo lo que se podía echar en este caso. Así que Camille no solo se afanaba en la frondosa vegetación con la ayuda de una azada, sino que también alimentaba a Archie, el alabay del propietario, limpiaba la casa e incluso preparaba comidas y cenas. La esposa de Stephen no hacía prácticamente nada en el hogar y pasaba todo su tiempo libre en salones de belleza y restaurantes. A Emily no le interesaba de dónde sacaba el dinero su marido ni lo que tenía que hacer para conseguirlo. Naturalmente, Stephen no solo estaba a cargo del correccional, sino que también maximizaba los beneficios de este puesto de pan y mantequilla. A pesar de su aparente prosperidad exterior a los 40 años, la pareja nunca tuvo hijos. La razón estaba en la propia Emily, cuyo veredicto emitieron los médicos hace unos años. La infertilidad es como si hubiera clavado literalmente a la desafortunada mujer a la silla, privándola de la capacidad de pensar con normalidad y mantener el control sobre sí misma. Después de llorar un mar de lágrimas y torturar su alma hasta la imposibilidad, se hicieron a la idea de que nunca tendría hijos. Por supuesto, nadie les prohibió llevarse un niño del orfanato. Pero ahí es donde Stephen intervino y se negó rotundamente a criar la descendencia de otra persona. No, no es para mí. Soy el mismo propietario y no quiero invertir fuerza y alma en alguien que no tiene una gota de mi sangre. Stephen no paraba de repetirse. Habiendo llevado a una reclusa embarazada a trabajar como auxiliar, ni siquiera se dio cuenta de que haría daño a su mujer. La decisión de Stephen no fue precipitada ni poco meditada. Su cálculo era simple.
Es poco probable que una reclusa embarazada se escape, sobre todo después de recibir su primera condena y con la esperanza de poder abandonar pronto los muros de la colonia. Pero toda moneda tiene dos caras y la segunda de ellas. Stephen ni siquiera lo pensó. Cada día, viendo crecer la barriga de Camille, Emily sentía un agudo ataque de envidia. En un momento dado se sintió tan mal que miró a Camille embarazada con los ojos llenos de lágrimas. Al mismo tiempo, Camille sudaba la gota gorda, acercándose mentalmente a la fecha de su libertad condicional. Por desgracia, no se había dado cuenta de que Emily también tenía sus propios planes para ella. Había iniciado esta conversación durante la cena, cuando Camille había ido a la habitación de los criados. Y su marido ya se había tomado un par de copas de vino, lo que le ablandó el alma y se unió a la conversación. «Cariño, ¿y si nos quedamos con el bebé de la prisionera? Quiero decir, está sana. Es bastante atractiva. Y sus genes no son tan malos». Le pregunté a Camille sobre sus antecedentes penales. «Bueno, está lejos de ser una criminal. Así que puedes tener al bebé en cuanto nazca». Emily comenzó. Stephen casi se atraganta con un trozo de filete de la sorpresa. «¿Qué quieres decir con quitárselo? Un bebé no es una cosa, después de todo. ¿Y qué le voy a decir a Camille? Le prometí la libertad condicional, ¿sabes?» Emily sonrió enigmáticamente. «¿Y qué? De lo que prometiste, sigue prometiendo. ¿Cómo va a tener un bebé? Dale esa opción. Nos da el bebé y se va de aquí. ¿O la otra opción? Tiene el bebé y se queda en el reformatorio mientras dure. Excepto que el bebé será colocado en un orfanato. Dime, ¿qué es lo mejor para ella primero?» La sugerencia de la esposa le pareció a Stephen completamente ridícula y sin sentido. Pero cuando vio el brillo febril en los ojos de su esposa, se dio cuenta enseguida de que sería difícil hacerla cambiar de opinión. En general, no le sería difícil privar a Camille de su hijo. Haciendo uso de su poder, Stephen podría dirigirse fácilmente a la comisión de custodia y privarla de la patria potestad, haciéndola pasar por reincidente e infractora persistente del régimen de detención. Sobre todo teniendo en cuenta que el padre biológico del niño también cumplía condena en una colonia penal. Mirando a su mujer, Stephen asintió, dándole a entender que estaba de acuerdo en llevar a cabo esta astuta estafa. Esa noche Emily se sintió increíblemente feliz. Ahora solo tenía que esperar un par o 3 de meses y llevarse al bebé. Llevado por esta crédula prisionera. A partir de ese momento, la actitud del ama de llaves cambió de inmediato. Ahora Emily y Stephen intentaban alimentar a Camille con comida sana y llena de vitaminas. Esto sorprendió a la mujer embarazada. Al mismo tiempo, la mujer solo estaba preocupada por su libertad condicional, que le llegaba en cualquier momento. Pero cada vez que Camille le preguntaba a Stephen al respecto, él invariablemente encontraba una razón para no hacerlo. «Pero lo prometiste. ¿Cómo podría hacerlo? He cumplido mi parte del trato honestamente». Con lágrimas en los ojos, exclamó ella. «¿Qué trato? ¿Qué puedo negociar con un preso? Pero sobre la libertad condicional, todo vendrá después». Sin pestañear, el alcaide mintió. Esa misma noche, a solas con su mujer en el cenador, Stephen le dijo que todo iba según lo previsto. «Solo un poco más y nos libraremos de ese preso. Para siempre». Sí, le dio la libertad anticipada. Vendería a su madre por un sorbo de libertad. Parecía que nadie podía detener a los conspiradores. Pero de hecho, los problemas llegaron a la familia del jefe de un lugar donde no se los esperaba. El hecho era que el vecino del huerto de Stephen era un joven médico, John, que había aceptado un trabajo en la estación paramédica local hacía 2 meses. Fue él quien se había fijado en el prisionero, que se revolcaba en la parcela del jefe de la colonia como un esclavo. Francamente, John estaba muy perturbado por este triste espectáculo. Sobre todo teniendo en cuenta que Camille estaba embarazada. Naturalmente, debido a lo avanzado de la fecha del parto, Stephen y Emily no molestaron a Camille con el trabajo. Lo que hizo a su atenta vecina aún más recelosa. Sus dudas se disiparon finalmente. Cuando John oyó accidentalmente una conversación entre vecinos que creían en el éxito de su plan. Estaban hablando sin ningún secreto.
La constatación de la terrible verdad conmocionó al joven médico, a pesar de que no conocía personalmente a Camille. El joven preso siempre le saludaba con la mano por encima de la valla. Y el propio médico intentaba apoyar al trabajador en cada oportunidad. Vecinos con una palabra amable. John lo sabía. No podía enfrentarse solo al influyente jefe de la colonia, cuya autoridad en el pueblo era incuestionable. Para salvar al incauto Camille, recurrió simultáneamente a la Comisión para la Protección de los Derechos de los Presos y al Departamento de Seguridad Interior para que supervisaran la ejecución de los castigos. La inspección a gran escala de la colonia fue tan repentina que Stephen ni siquiera tuvo tiempo de prepararse. Al mismo tiempo, se descubrieron hechos de graves violaciones y abuso de poder por parte del jefe de la colonia. Fue como una avalancha de justicia, que arrasó con todo y con todos a su paso. Stephen fue pronto destituido de su cargo y trasladado a una de las colonias del norte, como escolta ordinario. Cuando Emily se enteró, no se hizo la santa e inmediatamente solicitó el divorcio. Ahora sabía que nunca volvería a ver al hijo de Camille, así que prefirió empezar su vida de nuevo. La propia Camille fue dada de alta antes de la fecha fijada por los médicos y dio a luz a un hermoso hijo. Ya era libre. Durante toda su estancia en la maternidad, recibió un ramo de rosas y bolsas de fruta que le regaló John. Sucedió que, al salvar a una prisionera embarazada, el propio médico no se dio cuenta de cómo se había enamorado de ella hasta las orejas. Antes había mostrado simpatía hacia Camille, pero solo ahora se dio cuenta de que aquella mujer le había sido enviada por el destino. Para alegría de John. El sentimiento era mutuo. Camille apreciaba el acto de un hombre que desafiaba al todopoderoso jefe de la colonia y aceptaba su propuesta de matrimonio. Ahora, viviendo juntos en casa de John, los jóvenes padres sueñan con tener un par de hijos más para que la alegría, la prosperidad y la felicidad reinen siempre en su hogar.